En México, la semana está cerrando con la exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a sus funcionarios de salud a que resuelvan el problema de la falta de medicamentos en el país. Esto después de que los padres de niños con cáncer salieron otra vez a las calles de la capital para denunciar que el problema continúa. No debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, porque nos alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo con el mismo presupuesto de antes. Antes de esta declaración, el propio presidente públicamente ha emitido declaraciones en las que cuestionaba a los propios padres que denunciaban el problema, incluso sugería que se dejaban manipular los papás. El subsecretario de Salud fue más lejos cuando dijo que los papás de estos menores eran parte de una campaña internacional de grupos de derecha y con una visión casi golpista. ¿Qué hace falta para resolver de manera definitiva este problema? Y esto, por supuesto, no hablo solo de los niños o los padres de los niños con cáncer, también otro tipo de enfermedades. Voy a saludar ya a Mauricio Merino, él es investigador del CIDE, profesor y coordinador de la investigación sobre desabasto en la organización Nosotros. Qué gusto saludarte, Mauricio. Déjame preguntarte si de lo que estamos hablando ahora es de revivir las compras consolidadas del IMSS, de cambiar o regresar a lo que eliminó el gobierno federal que existía. Hola Gabriela, a mí me da muchísimo gusto saludarte, estar contigo. No, yo creo que hay que celebrar en primer lugar esta declaración del presidente de la República, porque en efecto es la primera vez que de manera equívoca desde la titularidad del Poder Ejecutivo mexicano se reconoce que hay un problema con el abasto muy extendido. Entonces, muy buena noticia. La razón por la que ha habido desabasto de medicamentos es un poco más compleja. Y en este sentido, yo creo que debemos tomarle la palabra al presidente para echarle la mano a los hospitales públicos, a todas las instituciones públicas de salud, para que con colectivos como nosotros, Cero Desabasto, que ha venido documentando esto desde el sexenio de Peña, ¿no?, hasta la pues se pueda identificar concretamente cuáles son las poblaciones de pacientes que están siendo desatendidas, en qué hospitales y con qué frecuencia. Toda esa información es pública. Hemos venido, insisto, documentando para la página cerosto.org, y pues vale la pena echarle un ojo para corregir los problemas de la cadena de suministro de medicamentos. Gabriela. Por supuesto. ¿Cuáles son las opciones y cómo es la UNAS una digamos, solución efectiva? Decía yo las compras consolidadas del IMSS, estaba a punto de agregar si habría que reabrir las plantas de medicamentos que se cerraron o revivir los mecanismos previos de distribución. Es decir, en las áreas de la compra, el almacenamiento y la distribución. ¿Qué hay que hacer? Hay tres planos, te lo contesto telegráficamente. Uno es el sistema de selección de claves, así se le llama, que el propio sistema de salud pública en México hace para identificar qué medicamentos deben ser comprados para el tipo de enfermedad que se trata en las instituciones públicas de salud. Ese trabajo ya está avanzado, me consta. La Secretaría de Salud ha avanzado mucho en ese sentido y entonces yo le pondré una palomita, solamente que hay que encontrar a los proveedores. La cooperación de las Naciones Unidas para este propósito, la verdad, Gabriela, no fue tan eficiente como se esperaba. Yo diría hay que volver al trabajo propio de la Secretaría de Salud, qué bueno que lo instruyó el presidente, para que se provean estos medicamentos que ya están en el listado de medicamentos aprobados por el gobierno mexicano. En segundo lugar, necesitamos revisar los inventarios, porque por increíble que parezca, no siempre hay inventarios de medicamentos en todas las instituciones públicas de salud. Te recuerdo que hay 7 sistemas de salud distintos, públicos, conviviendo en México y no necesariamente se hablan entre sí y no necesariamente tienen los mismos inventarios. Entonces es muy importante corregir ese problema que ya se ha venido trabajando en él,
pero ya es urgente tener todos los inventarios de medicamentos correctamente armonizados entre sí por la vía electrónica y por la vía física. Y por último, pues hay un huachicol de medicinas, Gabriela, se roban los medicamentos a lo largo de la cadena de suministros, ¿eh? Desde que llegan, si son importadas, cuando pasan a las farmacias de las instituciones públicas, lamentablemente se van quedando cajas de medicamentos que acaban en las farmacias privadas cercanas a los hospitales públicos. Hay una cadena de corrupción hormiga. Y entonces hay que combatirla, y eso sí necesita de la colaboración de toda la sociedad para que eso deje de ocurrir. A mí me parece que es perfectamente posible corregir este problema. Hacía falta la voluntad política del gobierno de la República y por eso yo la verdad lo celebro mucho. Ojalá a partir de este llamado del presidente ya se pueda empezar a corregir este conjunto de problemas que por otro lado están estudiados, están identificados, están publicados. Hay un estudio que hicimos el año pasado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está disponible para el Gobierno de la República y toda la cadena de colaboración de pacientes de distintas enfermedades también está disponible para entrarle de lleno al tema y ya salir de este atolladero de una vez por todas. Por supuesto, gestión es lo que hay que también hacer después de todos estos diagnósticos que han levantado. Gracias, Mauricio Merino, gusto saludarte. Igualmente, Gabriela, hasta muy pronto.